Buenas tardes a todos y a todas y empezamos con la sesión de clase dedicada a los sistemas de gestión medioambiental utilizando el estándar de la ISO 14001 del año 2015. ¿Qué es lo que veremos en esta sesión? En esta sesión recordaremos lo esencial sobre lo que es un sistema de gestión ambiental, que estuvimos viendo en la anterior clase. Hablaremos de los sistemas de gestión ambiental basados en la ISO 14001-2015, las normas, las diferencias entre la versión 2015-2004 y cuáles son los principales apartados y requisitos de la norma del año 2015. Y por último terminaremos indicando algunas sugerencias para implantar un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO del año 2015. Bueno, pues entonces empezamos. Lo esencial sobre un sistema de gestión ambiental. Recordemos cómo los sistemas de gestión ambiental, y sobre todo cómo la gestión ambiental, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Desde una consideración de lo ambiental simplemente ligada al saneamiento básico, a otra ligada al control de la contaminación. En los años 80 ya se empezó a hablar de planeamiento o planificación ambiental, y ya en los años 90, y sobre todo a principios del siglo XXI, empezamos a hablar ya de sistema de gestión ambiental, y además cuanto más integrado con otros sistemas de gestión, como calidad, como recursos humanos, como prevención de riesgos laborales o incluso como RSC, mejor. Los sistemas de gestión, recordemos que son voluntarios. Recordemos que se basan en modelos definidos en normas de amplio reconocimiento internacional, esto es, son estándares internacionales reconocidos en todos los países que reconozcan esos estándares, como por ejemplo el estándar ISO. Son sistemas verificables y certificables, no son solamente sistemas descriptivos que indican qué es lo que hay que hacer, sino al mismo tiempo también tienen la posibilidad de ser verificados y a partir de una verificación positiva obtener una certificación del sistema de gestión ambiental. Incluyen todos los sistemas de gestión y naturalmente también los sistemas de gestión ambiental unos requisitos equivalentes ligados a que siguen el mismo índice, el índice del anexo SL, luego hablaremos un poquito más allá de este anexo. Requisitos equivalentes acerca de la política, de los objetivos, de la estructura y responsabilidades, son sistemas documentados. Y luego, por otra parte, estos sistemas de gestión mejoran la imagen de la organización. ¿Cuáles son los propósitos de los sistemas de gestión ambiental? Fundamentalmente, en primer lugar, asegurar a clientes, administraciones y sociedad en general que las actividades que desarrollamos en nuestras organizaciones son respetuosas con el medio ambiente, proporcionan confianza a nuestros clientes. En segundo lugar, potencian como elemento estratégico de gestión de la organización la protección del medio ambiente. Indican claramente a nuestros clientes que la gestión ambiental es un elemento estratégico de nuestra organización. En tercer lugar, los sistemas de gestión ambiental permiten cumplir la ley, pero sobre todo ir más allá. Son unas estupendas formas de demostrar a nuestros stakeholders, a los afectados por las decisiones de nuestra organización, que somos una organización responsable socialmente también desde el punto de vista ambiental. Y por último, permiten controlar y reducir los impactos ambientales, el término impacto ambiental es esencial, derivados de la actividad de la organización. Estos serían sus propósitos. Para terminar, los sistemas de gestión ambiental tienen una serie de ventajas y por eso es necesario que las organizaciones se los tomen en serio y los implanten, siguiendo un estándar como por ejemplo el de la ISO 14001. ¿Cuáles son esas ventajas? Permiten obtener un reconocimiento oficial de nuestro compromiso con el medio ambiente, al ser certificables y al ser verificables. Por otra parte, dan confianza a la dirección de la organización de que el riesgo ambiental está conocido y sobre todo bien controlado, no es un riesgo que nos proporcione incertidumbre para el futuro.
Los sistemas de gestión ambiental permiten un compromiso con el cumplimiento de la legislación y ir más allá de ese cumplimiento de la legislación nacional para adaptarse a un estándar internacional. Permite naturalmente un ahorro en costes ambientales y en recursos naturales al mejorar la eficiencia de la organización, mejora la calidad de los servicios, mejora también nuestra imagen pública y por tanto nuestra reputación, que es al final lo único que verdaderamente tenemos y que nadie nos puede copiar, y facilita también el acceso a ayudas y subvenciones, porque muchas veces para poder concursar en determinados, valga la redundancia, concursos públicos, es necesario acreditar que tenemos un sistema de gestión ambiental y que al mismo tiempo ese sistema de gestión ambiental ha sido auditado y ha sido certificado de forma independiente. Conocido qué es un sistema de gestión ambiental y sobre todo sus propósitos y sus ventajas, vamos a estudiar los sistemas de gestión ambiental desde el punto de vista de la norma ISO 14001 del año 2000. Y para ello, veremos en primer lugar cómo esta norma ISO 14001 del año 2015 está inscrita dentro del conjunto de las normas ISO 14000. Veremos algunas diferencias entre la norma ISO 14001 del año 2015 con la anterior, la del 2004, y a partir de ahí desarrollaremos la norma y nos detendremos en sus requisitos y en cada uno de sus diversos apartados. Empezamos entonces centrándonos en las normas ISO 14000. ISO son las siglas de International Standardization, perdón por mi inglés, Organization, o lo que es lo mismo, Organización Internacional de Normalización. Pero al mismo tiempo también ISO es un vocablo griego que significa igual. Es una norma que promueve la igualación de los estándares, de los procedimientos, de los procesos, en todos los sectores y en todos los soportes de negocio posiblemente existentes. Las normas ISO son específicas para un producto, material o proceso particular, pero sin embargo hay un conjunto de normas ISO que al mismo tiempo nos permiten estandarizar los sistemas de gestión, ya sean las normas ISO 9000 referidas a la gestión de la calidad, las 14000 referidas a la gestión ambiental o las 45001 ISO, o mejor dicho las ISO 45000 referidas a la gestión de la salud laboral derivadas de las normas OSAS o HSAS 18000. Hay que tener en cuenta que cuando vemos una norma ISO terminada en 1, nos está indicando que esa norma se centra en indicar normas o requisitos de un determinado sistema de gestión. Habíamos hablado anteriormente de que las normas ISO tienen unos requisitos más o menos semejantes en todas ellas, lo que permite, por otra parte, conseguir crear fácilmente un sistema integrado de gestión. Pues bien, todas las normas ISO desde el año 2012 se ajustan a un anexo, el anexo SL, que es el que indica cuál es la estructura común que tienen que tener todas esas normas ISO. Luego veremos un ejemplo comparando las normas ISO 9001, en este caso, con la norma ISO 14001 y veremos que su índice de requisitos y de apartados es exactamente el mismo, lo cual ayuda indudablemente a conseguir una mejor estandarización de nuestros sistemas de gestión y una mejor integración de los mismos. Las normas ISO 14000, que son aquellas referidas a la gestión ambiental, que son aquellas referidas a los servicios ambientales, a los productos ambientales, todas esas normas fueron desarrolladas sobre la base de los siguientes principios. Deben de resultar en una mejor gestión ambiental, aplicables en todas las situaciones y a todas las naciones, deben de promover un amplio interés en el público y en los usuarios, o lo que es lo mismo, deben de ser aceptadas por nuestros clientes
y por lo tanto ser fácilmente comprensibles, son costo efectivas, no prescriptivas, flexibles, sirven tanto a los fines de la verificación interna como a los fines de la verificación externa para conseguir una certificación y por último están basadas en conocimientos científicos y por eso son prácticas, útiles y utilizables. Algunas de las principales normas de la familia ISO 14000 son las que podemos ver en la transparencia. Por ejemplo, la ISO 14001 referida a los sistemas de gestión ambiental, que es en la que nos centraremos, la ISO 14010, que indican los principios gerenciales de la auditoría ambiental, cómo se tiene que realizar la auditoría. La anterior norma 10 está complementada por la norma 11, referida a directrices y procedimiento para las auditorías, y por último, la norma ISO 14012, que es una guía de consulta para la protección ambiental. Las normas ISO, también la norma ISO 14001, y esto es algo bastante importante, se ajustan al modelo PDCA, también llamado en castellano PHVA. Esto es, hay que planificar, hay que hacer, hay que verificar o controlar, check, y naturalmente hay que actuar en el sentido de revisar todo lo hecho y todo lo verificado para a partir de ahí cambiar la planificación. Algunas de las normas ISO se centran más en planificar, por ejemplo la ISO 14030 o la ISO 14064, mientras que otras normas se centran más en el hacer, en cómo comunicar el desempeño ambiental que estamos haciendo en nuestra organización, por ejemplo la ISO 14063, mientras que las normas ISO desde la 14011 a la 14015 son normas que se centran en verificar, en realizar la auditoría para comprobar si lo planificado y lo hecho se ajustan entre sí a la norma estándar. Vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias, a continuación, entre la norma ISO 14001 del año 2004 y la actualmente vigente, la norma ISO 14001 del año 2000. Hay que tener en cuenta que la norma del año 2015 tiene una mayor claridad, es mucho más fácilmente comprensible y, como habíamos dicho, al ajustarse al estándar del anexo SL, permite una mayor compatibilidad con las normas ISO y con otros sistemas de gestión, como calidad, como prevención de riesgos laborales o incluso como recursos humanos o responsabilidad social corporativa. Aquí tenemos la estructura de las normas de sistemas de gestión basadas en el anexo SL de la ISO. Pues bien, esta estructura es la misma que tiene la ISO 9001, actualmente vigente, y la ISO 14001, actualmente vigente, la del año 2000. Como vemos, hay 4 apartados introductorios: introducción, alcance, normas de referencia, términos y definiciones, y luego hay 7 apartados, desde el 4 al 10, referidos a los requisitos que debe de cumplir un sistema de gestión ambiental para poderse verificar. Vemos aquí cuáles son las grandes diferencias a nivel de estructura de norma entre la ISO 14001 y la ISO 14001, en este caso la del año 2004 respecto a la del año 2000. Como veis, los 3 primeros apartados son semejantes, referidos al objeto y campo de aplicación, referencias normativas o términos y definiciones, pero luego ya empieza a cambiar. Porque mientras que en la ISO del año 2004 da importancia a los requisitos del sistema de gestión ambiental en general y luego a los requisitos generales, a la política ambiental, a la planificación, a la implementación y operativa, a la verificación y a la revisión por la dirección, la ISO del año 2015 se centra en, primero, cuál es el contexto de la organización, cuáles son nuestros clientes, qué es lo que nos demandan. En segundo lugar, el punto 5, qué es lo que tiene que hacer las personas con liderazgo en la organización para responder
a ese contexto de la organización, a esas necesidades ambientales que los clientes les demandan. El punto 6, planificación, apoyo y operación, se centran en las principales actividades a realizar tanto en negocio como en soporte para poder dar satisfacción a nuestro cliente. Y por último, el punto 9 y el punto 10 se centran en la verificación y en qué hacer a partir de eso que hemos verificado. Verificación a partir de la evaluación de desempeño, modificación, cambio, mejora. Lo vemos mejor a continuación. Como hemos dicho anteriormente, las normas ISO y de la última generación, aquellas que siguen el anexo SL, siguen una metodología típica denominada PHVA o también en inglés, PDCA, o lo que es lo mismo, planificar, hacer, doing, verificar, check y actuar, act. Fijémonos, sobre todo en la versión del año 2015. Vemos ahí como los requisitos 6 son requisitos relativos a planificación, R6. Vemos ahí como en la versión del año 2015 los requisitos 7 y 8 son requisitos referidos a cómo ejecutar lo planificado. Vemos ahí como el requisito 9 de la versión del año 2015 se refiere a verificación, a preguntarnos y a responder si se ejecutaron todas las actividades planificadas. Y vemos por último ahí cómo el requisito 10 se centra en el actuar en el sentido de actuar para mejorar. Es importante esta transparencia porque nos informa acerca de la lógica de esta norma 14001-2015 y de todas las normas que siguen el anexo SL de la ISO. Algunas cuestiones que ya hemos ido diciendo, pero que me gustaría concretar. La mayor diferencia que vamos a encontrar entre las normas del año 2004 y la norma del año 2015 es la estructura, porque la norma del año 2004 era una estructura un poquito diferente a la de la ISO, por ejemplo, de calidad, mientras que ahora es una estructura semejante a la de la ISO de sistemas de gestión de calidad o a la de la ISO de sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales. Respecto al contexto, en la norma del año 2015 se da una enorme importancia a conocer el contexto interno y externo de la organización a la hora de establecer un sistema de gestión ambiental. Esto es, tenemos que tener claro cuáles son todas las partes interesadas a las que tenemos que dar servicio, en las que impactamos por nuestras decisiones ambientales y cuáles tienen que ser nuestras necesidades. La norma del año 2015 parte del cliente, de sus necesidades en gestión ambiental. La norma del año 2015, en tercer lugar, es una norma en la que se da una enorme importancia a la planificación del riesgo, asociado a las amenazas y oportunidades que tiene la organización, porque gracias a esas amenazas y oportunidades es como la organización puede mejorar y puede satisfacer las necesidades de sus clientes. Y por último, es una norma en la que no se utiliza el término de acción preventiva porque los propósitos completos de toda esta norma son preventivos, no correctivos. Por eso no hay un apartado específico relacionado con prevención porque es una norma que busca anticiparse a los impactos negativos que podamos tener en la gestión de nuestra organización desde el punto de vista medioambiental. Y por último, es una norma en la que se elimina la distinción entre documentos y registros. Todos los documentos deben de permitir su registro o, lo que es lo mismo, su verificación. No puede haber ningún documento que no pueda ser evaluado mediante un
registro. Como vemos, por lo tanto, es una norma muy práctica y es una norma que busca obtener información para gestionar los riesgos ambientales en función de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Por último, hay que tener en cuenta que durante un tiempo la norma del año 2004 y la norma del año 2015 coexisten y, por ejemplo, en marzo del año 2017 se produjo el cese de la emisión de certificados de norma ISO 2004, pero la validez de los certificados de la norma ISO 14001 obtenida con la norma 2004 terminará en el año 2018, con lo cual va a haber ahí un tiempo en el que ambas normas van a estar cabalgando. Vamos a empezar a ir desarrollando la ISO 14001 del año 2015. Me gustaría indicar respecto a la anterior diapositiva algo importante. En una auditoría lo válido no es tener lo último, sino es tener aquello que pueda ser aceptado por la entidad verificadora. Por lo tanto, en teoría todavía, hasta marzo del año 2017 se podrían emitir los certificados de la ISO y naturalmente hasta septiembre del año 2018 tendrían validez los certificados conseguidos con la norma del año 2004, pero ya desde un punto de vista de utilidad práctica, lo normal es que, hablando por ejemplo en diciembre del año 2017, todos los nuevos certificados se hagan atendiendo a la norma que va a estar vigente desde septiembre del año 2018, o sea, la norma ISO 14001-2015. Más allá de la validez, hay que tener en cuenta la utilidad. Y ahora sí vamos a empezar ya con la introducción a la ISO 14001 del año 2000. Esta es la base ideológica de la ISO 14001. Y la base ideológica es el desarrollo sostenible, el cual solo se puede conseguir, como vemos aquí, si somos capaces de conciliar el crecimiento económico con la satisfacción de las necesidades humanas básicas y, sobre todo, con la conservación de las características de los ecosistemas. La norma ISO del año 2015 es una norma que ayuda a las organizaciones a conseguir un desarrollo sostenible, una gestión medioambiental sostenible en él. Los puntos más relevantes de la ISO 14001 del año 2015 son los que aparecen en pantalla. El liderazgo es una pieza fundamental, pero no solo el liderazgo de la alta dirección, sino el liderazgo de todas aquellas personas que tienen responsabilidades en gestión de equipos. La gestión ambiental debe de ser una estrategia de la organización, no debe de estar en un plano secundario. El contexto interno y externo, uno de los requisitos que aparece en la nueva norma, es un aspecto esencial a tener en cuenta. Como habíamos dicho también, es una norma que le da una gran importancia a la gestión de riesgos. Otro punto relevante de esta norma es que la comunicación es esencial porque tenemos que conocer cuáles son las necesidades ambientales que nuestros clientes, nuestros proveedores necesitan que les satisfagamos y también tenemos que conocer, por medio de la comunicación, si nuestros propósitos los hemos cumplido o no. Y por último, además de tener una estructura de alto nivel, anexo SL, diciéndolo de otra forma, como base, es una norma que permite una gran flexibilidad porque se adapta a las circunstancias de todas las organizaciones con independencia de su tamaño y con independencia del sector de su actividad. Compromiso con el desarrollo sostenible, análisis del ciclo de vida de las organizaciones y ampliación del alcance de las acciones ambientales, porque ya no se ven como algo secundario, sino como parte de la estrategia de la organización en su relación con sus stakeholders, en su relación con todos aquellos
a los que da un servicio, a los que proporciona un producto. Bueno, esta transparencia es simplemente un resumen. Yo simplemente indicaría que el objetivo de la norma ISO 14001 es la mejora ambiental, la prevención de la contaminación y de la gestión de residuos, no nos olvidemos de eso, y naturalmente el ayuda o el apoyo al cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión medioambiental. Utilizar la norma ISO 14001 permite mejorar continuamente el desempeño, permite un mayor control operacional sobre el aspecto ambiental que tienen todas las actividades que se hacen en las organizaciones, permite una mejor integración de la gestión ambiental en la estrategia empresarial porque concibe la gestión ambiental también como parte esencial de la estrategia de la organización. Al ser una norma de alto nivel, al ser una norma que sigue el índice del anexo SL, permite una mejor integración de los sistemas de gestión ambiental con los sistemas de gestión de calidad, de prevención, de recursos humanos o incluso de RSC, y naturalmente mejora el desempeño financiero y la productividad y eficiencia de la organización al poner orden en lo que es la gestión ambiental. Y ahora, visto que es la ISO 14001, vamos a irla poco a poco describiéndola. Y para eso vamos a indicar cuáles son sus principales apartados y requisitos, que son los que tenéis ahí en la imagen rodeados de un cuadrado de color rojo. Vamos a verlos. Hay que tener en cuenta que la norma ISO 14001 consta de 3 apartados introductorios: el ámbito de aplicación, las normativas de referencia, los términos y definiciones, algunos de los cuales definiremos a continuación, de un sistema de gestión ambiental, y luego vienen apartados requisitos, del 4 al 10, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación y mejora. El apartado de contexto de la organización se centra en identificar explícitamente las cuestiones o aspectos internos y externos ambientales y entender, como hemos dicho, cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros stakeholders, de nuestras partes interesadas en la gestión ambiental, a quienes damos servicio, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sean administraciones. Los requisitos referidos al liderazgo se centran en cuál es la verdadera responsabilidad de la dirección y cuál debe de ser su compromiso activo en el funcionamiento de su sistema de gestión, no solo de calidad, sino también de gestión medioambiental. Los requisitos referidos a planificación, cuáles son las acciones para considerar los riesgos y las oportunidades medioambientales en nuestro sector de actividad. Los requisitos de soporte, cómo informar, comunicar, gestionar recursos, concienciar, etcétera, etcétera. Los requisitos ya más operativos, ya más centrados en lo que verdaderamente hacemos, en cuál es nuestro negocio. Y por último, los requisitos relativos a evaluación del rendimiento, el seguimiento y evaluación del sistema por parte de auditorías internas y externas, evaluación del rendimiento, no entendido rendimiento como rendimiento de personas, sino entendido como rendimiento del sistema de gestión, y naturalmente aquello que hemos evaluado, obtendremos información para poder determinar acciones preventivas y correctivas, pero sobre todo preventivas, de la economía. Bueno, esta es la estructura de la norma de gestión, ya un poco más desglosada, que es lo que veremos en las sucesivas presentaciones, en las sucesivas diapositivas. Recordamos la metodología PHVA o PDCA y los requisitos ligados a cada una de estas partes de la metodología. Requisito 6, planificar. Requisitos 7 y 8, hacer.
Requisito 9, verificar. Requisito 10, actuar para la mejora. Para mí esta diapositiva es esencial. En esta otra lo vemos desde otro punto de vista, porque es importante que se nos quede la idea. Y ahora vamos a ver cómo está articulada la norma ISO 14001 con la ISO 9001 del año 2002. La 14001 del año 2015, perdón, con la ISO 9001 del año 2015. No 2000. Y como vemos, existe casi, disculpad, una extrema correspondencia entre una estructura y otra. Esto es lo que permite la integración, que la norma de verificación sea semejante y que por lo tanto empleemos el mismo lenguaje y la misma lógica. Veamos los apartados de marco, definiciones, los 3 primeros apartados y los 7 requisitos uno a uno. Marco y definiciones. El objetivo de un sistema de gestión ambiental, y ese debe ser el marco, es mejorar el desempeño ambiental de la entidad. Y para eso tenemos que controlar los impactos ambientales y conocer los aspectos ambientales que pueden tener un impacto ambiental. Veámoslo más concretamente. Medio ambiente. Es el entorno en el cual una organización opera. Es ese entorno en el cual la organización tiene un impacto, tiene unos impactos ambientales. Aspecto ambiental. Es ese elemento de nuestras actividades, de nuestros productos, de nuestros servicios, que se considera causa de unos efectos ambientales. Denominamos a esos efectos ambientales también impacto ambiental, o lo que es lo mismo. Esos cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como que son resultados de los elementos de nuestra actividad, de nuestra gestión, con una incidencia ambiental. Esto indica algo tan sencillo como que para conocer los impactos ambientales, los efectos, tenemos que conocer previamente las causas, los aspectos ambientales, los elementos de nuestra organización que pueden tener una consecuencia en el medio ambiente. Si no conocemos el aspecto ambiental, la causa, no podremos determinar el efecto, el impacto ambiental, su relevancia, su significación y por lo tanto no podremos decidir qué hacer para reducir ese impacto ambiental cuando es negativo o para aumentar ese impacto ambiental cuando es positivo. Podemos ver algunos ejemplos de lo que es un aspecto ambiental y también algunos ejemplos de lo que es un impacto ambiental. Por ejemplo, un aspecto ambiental de una organización puede ser la liberación de materiales, emisiones, residuos, energía o microorganismos en el medio ambiente. El consumo de recursos que hace esa organización, recursos del medio ambiente, y el uso o abuso de esos recursos, de las materias primas que necesita para poder producir los productos o los servicios que va a ofrecer a sus clientes. Esos aspectos ambientales tienen un impacto, unos efectos. Por ejemplo, una mayor o menor contaminación, una mayor cantidad de recursos a descontaminar, una mayor o menor cantidad de residuos a tratar, una mayor o menor presión sobre esos recursos y, por lo tanto, una modificación de los recursos ambientales, una modificación del medio ambiente. Si no conocemos los aspectos ambientales, no podemos determinar los impactos ambientales. Y otra definición que hay que tener muy en cuenta es la de riesgo, ese efecto de la incertidumbre.
siempre cuando se está gestionando se determina unos parámetros de actuación o lo que es lo mismo, lo que queremos conseguir. Sin embargo, también hay que determinar previamente cuál puede ser esa desviación respecto a lo esperado, porque es esa desviación respecto a lo esperado el riesgo, aquello que no podemos controlar y por lo tanto aquello que tenemos de algún modo que prevenir. Por eso la norma ISO 14001 es una norma que se basa en la gestión del riesgo, porque busca reducir la incertidumbre respecto a los impactos ambientales al mínimo. Y esto es esencial en esta norma. Y por último, para terminar, una definición esencial en esta norma es la de ciclo de vida. Esas etapas consecutivas, cuando hablamos de ciclo de vida estamos hablando también de lógica de procesos, esas etapas consecutivas en las que se van interrelacionando los aspectos ambientales como causa con los impactos ambientales como efecto. De tal forma que unas veces aquello que es efecto se convierte en causa y al revés, porque todo va girando en una rueda que es la del ciclo de vida de los productos, de los servicios de nuestra organización. Y ahora ya entramos en los requisitos de la norma, que hay que cumplir para que así esos requisitos puedan ser verificados y obtener una certificación por parte de un organismo. Por ejemplo, AENOR. Estos son todos los requisitos de la norma ISO 14001. Los ligados al contexto, los ligados al liderazgo, a la planificación, al apoyo, a la operación, a la evaluación del desempeño y a la mejora. Vamos a indicar algunas pinceladas respecto a cada uno de estos requisitos y sus respectivos subrequisitos. Empezamos por contexto de la organización y liderazgo. Seguimos con planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Contexto. El contexto de la organización implica comprender su organización y dónde está situada. No física o geográficamente, sino en qué lugar del conjunto de procesos, servicios y actividades, en este caso de un sector. Es necesario comprender las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, determinar el alcance del sistema de gestión ambiental y a partir de ahí empezar a ir creando un sistema de gestión ambiental que esté adaptado lo máximo posible a las características de la organización, a dónde está esa organización, en qué sector está y cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Si el contexto de la organización no está bien delimitado, no sabemos a quién damos servicio, el sistema de gestión ambiental partirá cojo desde el principio. Hay que comprender la organización y su contexto, y para eso es necesario realizar un análisis del contexto, es necesario conocer la misión y visión de la organización, y también es necesario conocer cuál es el plan estratégico de la organización, sus objetivos estratégicos, sus programas, sus proyectos y sus planes operativos, en general y también aquellos ligados a la gestión ambiental. Es necesario comprender quiénes son nuestros grupos de interés, cuáles son sus necesidades, sus expectativas, y hay que tener en cuenta que nuestros grupos de interés son nuestros clientes, pero también son nuestros proveedores, son las administraciones públicas, son los medios de comunicación, son todos aquellos que de algún modo impactamos con nuestras decisiones en materia de gestión de recursos, en materia de gestión medioambiental. Ahí tenemos un compendio de algunos posibles grupos de interés y también un ejemplo, en este caso de una organización colombiana, el INVIMA,
con las necesidades y expectativas de nuestros stakeholders, de los grupos de interés de esa organización. Cada uno en fila de nuestros grupos de interés tiene una serie de necesidades y expectativas en columna, que tenemos que determinar. En fila los grupos de interés, en columna las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. Aquí, con tranquilidad, os recomiendo que las veáis, en este caso, las de este tipo de organización, el individuo. Hay que determinar el alcance del sistema de gestión ambiental, y alcance implica cuáles son sus límites y cuál es su aplicabilidad, cuáles son los requisitos legales y otros requisitos de aplicación a los que vamos a tener que estar ligados, cuáles son las unidades, funciones y límites físicos de la organización, cuáles son aquellas actividades, productos y servicios con impacto ambiental y, naturalmente, quién tiene autoridad y capacidad para ejercer control e influencia en materia medioambiental. Los límites de nuestro sistema de gestión ambiental lo determinan estas 5 variables. Y luego, por último, hay que empezar a desarrollar el sistema de gestión ambiental, en el que tendremos, siguiendo los requisitos indicados en la norma, que responder a las preguntas de cómo hay que documentarlo, cómo debemos implementarlo, cómo debemos mantener ese sistema de gestión ambiental y cómo debemos mejorarlo. En la norma se indican cuáles serían los requisitos del sistema de gestión ambiental que debemos de seguir. Algo importante a tener en cuenta es que los sistemas de gestión ambiental, igual por otra parte que cualquier tipo de sistema de gestión, se debe de diseñar en función de los procesos implicados en los mismos, puesto que a fin de cuentas un sistema no es más que una forma de organizar y de dar sentido a todos los procesos de gestión financiera, de gestión del talento, de gestión administrativa, de gestión de efectivos, de gestión de recursos, de gestión directiva que existen en esa organización. El siguiente requisito a tener en cuenta es el requisito ligado al liderazgo, y en este requisito hay que tener en cuenta que para la ISO 14001-2015, liderazgo significa asumir la responsabilidad en la eficacia del sistema, asegurarse de que la política y los objetivos de la organización están alineados con el contexto, esto es, con las necesidades de nuestros clientes y también con la dirección estratégica de nuestra organización. Liderar un sistema de gestión ambiental implica integrar los requisitos de ese sistema en los procesos de negocio, de tal forma que nuestros procesos de negocio se realicen en función de ese sistema de gestión. Liderar también implica realizar una eficaz labor de comunicación interna y externa, establecer una labor de liderazgo y dirección a las personas para concienciarlas y comprometerlas con la gestión medioambiental. Implica también promover la mejora continua, asegurar que el sistema que estamos apoyando, que estamos creando, verdaderamente logra los resultados esperados y, naturalmente, asegurarnos de que disponemos nosotros y nuestra gente de todos los recursos necesarios para que ese sistema de gestión ambiental se cumpla en función de los requisitos de la norma ISO. Liderar no es mandar, liderar es ayudar a los demás a que hagan su trabajo bien, en este caso en la planificación, implantación y verificación de la norma ISO 14001-2015. Estos son algunos de los subrequisitos que tiene que tener el requisito de liderazgo. No nos olvidemos nunca que el liderar para esta norma implica compromiso y responsabilidad, además de enfoque al cliente, rendición de cuentas a nuestros clientes y una labor decidida de comunicación interna y externa de cómo estamos realizando esa gestión medioambiental.
Y ya para ir terminando este apartado 5, tenéis ahí, y os recomiendo que lo veáis tranquilamente, un ejemplo, en este caso, de política ambiental. La dirección de la organización diseña la política y tiene la obligación de velar por su cumplimiento y de ayudar e indicar a su gente, a sus mandos intermedios, cómo concretar esta política en procedimientos e instrucciones que verdaderamente puedan luego ser verificados y ser evaluados. También aquí tenemos otros ejemplos de documentos que deben de estar en un sistema de gestión ambiental y que debe de apoyar su implementación y su diseño la dirección de la organización, desde manuales de funciones a una estructura organizacional donde quede claro cuáles son las responsabilidades medioambientales de todos. Y pasando al siguiente requisito, tenemos el requisito de la planificación. Una planificación que se debe de basar en el proceso de gestión de riesgos ambientales. La planificación es una reducción de la incertidumbre, del riesgo, y eso implica seguir esos pasos. Establecer contexto, identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar riesgos y actuar por medio de acciones preventivas o correctivas. Fijémonos, por cierto, cómo esta planificación de gestión del riesgo está también en la base de la gestión, de la prevención de uno de los principales riesgos que tenemos en nuestras organizaciones, como son los riesgos laborales. Al final, todos los sistemas de gestión que siguen el anexo SL, al ser sistemas de gestión del riesgo, de reducción de la incertidumbre, siguen esta misma estructura de gestión. Los aspectos ambientales hay que comunicarlos a toda la organización y para eso es necesario conocer los aspectos ambientales con incidencia en el medio ambiental y en nuestros clientes y naturalmente conocer cuál es su impacto. Por ejemplo, ahí tenemos algunos aspectos ambientales. Los aspectos ambientales es preciso identificarlos y los aspectos ambientales es preciso también documentarlos. Como podemos ver en estos ejemplos que os recomiendo veáis luego con más tranquilidad. Naturalmente, los aspectos ambientales y los impactos ambientales tienen que estar ligados a los requisitos legales, puesto que muchas veces los impactos ambientales ya están tipificados por la legislación nacional y ello implica que, además de cumplir los requisitos indicados en la norma ISO de referencia, es preciso anteriormente cumplir las indicaciones normativas de la legislación nacional. Y para terminar, la planificación implica tomar decisiones para abordar esos aspectos ambientales significativos, considerando los requisitos legales, los riesgos y las oportunidades identificadas, y la organización debe de planificar la manera en que integramos e implementamos las acciones en los procesos de sistemas de gestión ambiental y evaluamos la eficacia de estas acciones. Planificar implica tomar decisiones de identificación de aspectos ambientales, de riesgos, de impacto, pero también implica determinar cómo vamos a evaluar esos impactos y el cumplimiento a la ley. Tenemos aquí también otra serie de ejemplos que, como os he dicho anteriormente, os recomiendo que tranquilamente veáis. La planificación no puede partir si no hay objetivos.
algunos de esos objetivos. También los podéis ver en el ejemplo, en la transparencia. Y vamos al siguiente requisito, el del apoyo. Apoyo o soporte. Porque la gestión medioambiental se realiza con recursos de seguimiento y medición, con recursos de infraestructura y equipo, con recursos de personas. Es necesario conocer cuál es la competencia, en el caso de personas, en cuanto a experiencia, educación y formación en gestión medioambiental, y la norma ISO indica claramente cómo deben de conocerse eso y determinarse la competencia de los recursos humanos que van a intervenir en la gestión medioambiental. Es también preciso realizar una toma de conciencia como otra forma de apoyar la implementación de la gestión ambiental, una toma de conciencia en la organización. La norma ISO también indica cómo se debe de realizar esa toma de conciencia y, naturalmente, todo lo que se implementa debe de ser comunicado y debe de ser documentado. También la norma ISO indica cuál es la documentación que debe de tener el sistema de gestión ambiental y cómo debe de comunicarse esa documentación a los interesados, ya sean procedimientos, ya sean manuales, ya sean políticas, normas técnicas, etc. Octavo requisito, operación, o lo que es lo mismo, hacer. La operación tiene un apartado de planificación y control. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se llevaría a cabo ese apartado de planificación y control. Y tiene también la operación un apartado de preparación y respuesta ante las posibles emergencias, ante aquellos riesgos de gestión medioambiental, ante aquellos impactos ambientales que no hemos planificado o que no hemos sabido resolver. Esto también tiene que estar planificado, diseñado, para prevenir, para responder y para mitigar o atenuar los posibles daños o impactos ambientales adversos. También aquí tenemos un ejemplo. Y por último, hay que evaluar y hay que actuar para mejorar. La evaluación del desempeño en el sentido de evaluación del rendimiento del sistema de gestión ambiental implica medir el sistema de gestión ambiental, analizar los resultados obtenidos y a partir de ahí tomar decisiones. Y naturalmente cualquier evaluación implica que es necesario obtener indicadores de desempeño ambiental y comunicar los resultados obtenidos. Algunos de esos indicadores o medidas ambientales que nos van a indicar si el sistema de gestión ambiental ha conseguido reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, algunos de esos indicadores, digo, son los que tenéis en pantalla. Consumo de agua, consumo de energía, de papel, de residuos peligrosos, etc. Para ir terminando, evaluar para obtener datos y a partir de ahí poder realizar tanto una auditoría interna como ayudar a las auditorías externas que nos hagan otras organizaciones para verificar nuestro sistema de gestión ambiental. Lo que veis en pantalla es un ejemplo de cuáles son los procesos que deberíamos de seguir cuando realizamos una auditoría, en este caso interna. Y para terminar, todo lo medido, todo lo auditado debe de ser revisado por la dirección y aprobada por esta, porque es la aprobación de la dirección la que permite que
se proceda a la mejora del sistema. Si algo no está revisado por la dirección, no se debe de implementar, porque necesitamos el compromiso de la dirección en la mejora continua de nuestro sistema de gestión ambiental y también del resto de sistemas de gestión de la organización. La mejora implica implementar acciones necesarias para esta vez sí lograr los resultados previstos y conseguir reducir ese riesgo o incertidumbre que no nos ha permitido anteriormente conseguir lo planificado en reducción de los impactos ambientales negativos. Mejorar implica determinar las no conformidades, esto es, en función de lo medido y de lo evaluado, qué es aquello que no se consiguió, que no se ajustó al valor determinado inicialmente, y a partir de ahí determinar cuáles son las acciones correctivas y también preventivas para que en sucesivas implantaciones de ese sistema de gestión de calidad no tengamos no conformidades, sino que todo lo obtenido se ajuste al valor de los indicadores. Si algo se ajusta al valor establecido para esos indicadores, hemos conseguido verdaderamente cumplir nuestros objetivos. La mejora continua es la última parte de esa escalera de la metodología PDCA o PHVA, que es la base lógica de toda la norma ISO 14001-2000. Y para terminar, algunos ejemplos o sugerencias para implementar los estándares ISO 14001 y en este caso el del año 2000. Nunca se nos debe de olvidar que tenemos que, nosotros como directivos, promover y desarrollar una política ambiental, vigilar para que se identifiquen los aspectos ambientales con incidencia negativa, con un impacto negativo en nuestros clientes. Es preciso tener los requisitos legales a los que se debe de ajustar toda la actividad de la empresa desde el punto de vista medioambiental. De la política ambiental es preciso que se deriven unos objetivos y metas claros que además se puedan luego concretar en indicadores. No se nos debe de olvidar nunca la formación, comunicación y compromiso del personal en los objetivos ambientales. Tampoco se nos debe de olvidar que todo lo que hagamos debe de estar documentado y registrado para que así luego pueda ser evaluable. Es necesario realizar un control operacional, un seguimiento y una medición. Es preciso, para conseguir tomar decisiones de mejora, que sepamos cuáles son las no conformidades, o lo que es lo mismo, aquello que hemos obtenido que no deberíamos de haber obtenido, aquello que hemos obtenido que no se ajusta a los valores determinados por nuestros objetivos, y en función de esas no conformidades determinar las acciones correctoras. Es preciso continuamente no solamente conocer los requisitos legales, sino evaluar el cumplimiento legal de nuestras obligaciones medioambientales y, naturalmente, todo lo que hagamos debe de poder permitir realizar auditorías que nos permitan revisar y mejorar el sistema y también conseguir una certificación que pruebe ante nuestros clientes que verdaderamente tenemos un sistema de gestión ambiental real y eficaz. La política ambiental, de donde debe de partir el diseño de un sistema de gestión ambiental, debe de permitir el compromiso con la mejora continua, debe de estar siempre a disposición del público y debe de ser verdaderamente apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de la organización. Esto es, no se puede utilizar una plantilla, porque de la política ambiental derivará tanto los planes estratégicos como los procedimientos, los objetivos a conseguir y, naturalmente,
los indicadores por medio de los cuales vamos a poder determinar si esos objetivos, si esas estrategias, si esa política ambiental se cumple o no. Ejemplo de principios generales de una política ambiental serían los que estáis viendo en vuestra pantalla. Y me quiero centrar ya para terminar en que en una política ambiental es preciso indicar cuáles son los aspectos ambientales más importantes de la organización, en la que esa organización se quiere fijar porque quiere reducir su impacto, y también hay que indicar cómo vamos a evaluar los impactos ambientales en nuestra organización. El resto de principios generales de actuación ambiental también deben de aparecer en la política ambiental, que es responsabilidad exclusiva de la alta dirección de la organización. Terminamos recordando qué es aspecto ambiental, qué es impacto ambiental y cómo debemos de actuar desde un punto de vista de gestión estratégica medioambiental, diagnosticando el contexto de la organización, identificando los aspectos ambientales, valorando esos aspectos según su impacto y en función de los aspectos ambientales significativos, determinando tanto objetivos de actuación como cuáles pueden ser las acciones correctivas, correctoras y preventivas a realizar para conseguir disminuir la importancia del impacto ambiental determinado. Estos son algunos ejemplos de aspectos ambientales que en una organización se han determinado que son esenciales controlar para reducir su impacto. En otras organizaciones pueden ser otros, esto es simplemente un ejemplo. Y una vez que hemos identificado esos aspectos ambientales, tenemos que evaluar su significatividad, o lo que es lo mismo, aquellos que tienen un mayor impacto, que en este caso son simplemente esos 4, porque sobre esos aspectos ambientales significativos con un mayor impacto negativo es en los que nos tendremos que centrar a la hora de determinar medidas de disminución de ese impacto ambiental. Esas medidas siempre tienen que estar en función de nuestros objetivos ambientales, que son la base del plan de acción o gestión ambiental. Son los aspectos ambientales significativos los que nos permitirán determinar cuáles son los objetivos ambientales en los que nos vamos a centrar en un determinado momento. Y sobre esos objetivos ambientales construiremos nuestro plan de acción o gestión ambiental. Y terminamos. El esquema de un programa de un plan de gestión ambiental, que está indicado en la norma ISO 14001 del año 2015, establece que, obtenido la información acerca de los aspectos y de los impactos, ya podemos determinar nuestros objetivos, nuestras metas, y a partir de ahí, y teniendo en cuenta cuáles son las responsabilidades asignadas a cada uno y los plazos previstos para su ejecución, empezar verdaderamente a actuar para conseguir esos objetivos que se centran simplemente en disminuir los impactos ambientales significativos. Sin olvidar que todo lo que hagamos debe de tener un seguimiento y una base. Y nada más. Como hemos visto, los sistemas de gestión ambiental siguen una lógica, diríamos, aplastante, en el sentido de que no es más que una planificación, pero esta planificación de la gestión de nuestros aspectos o elementos ambientales y de nuestros impactos ambientales debe de seguirse siguiendo los requisitos determinados por un estándar tan ampliamente aceptado en todo el mundo
como es el estándar ISO 14001-2015. Si tenemos claro cuál es nuestra política y nuestros objetivos, y si seguimos el estándar ISO 14001-2015, la gestión ambiental será algo no solamente útil, sino al mismo tiempo fácil de implementar. Nada más, nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo y hasta siempre. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando y Rubén. Cerramos la sesión y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias, un saludo.